Bueno, concluimos los trabajos de nuestra séptima reunión plenaria para poder arrancar con una visión estratégica eh, en el próximo periodo ordinario de sesiones. Para nosotros identificamos que nuestro trabajo legislativo, parlamentario, debe estar ajustado a una visión que tenga vínculos cercanos con las necesidades de la gente, de la sociedad, que apoye políticas públicas para poder combatir la desigualdad en México desde una visión de la justicia social. Hay que recuperar para nuestros principios rectores esos dos elementos. La justicia social, no en los términos como fue manejada por el régimen priista por muchos años, sino en la necesidad de satisfacer los elementos que una sociedad que vive en medio de una enorme desigualdad tiene. Justicia social y combate a la desigualdad. Y en ese marco establecimos diversos temas que van a ser atendidos. El tema de ir a revisar la reforma fiscal desde una visión de preservarla y de darle más elementos para que sea una reforma fiscal progresiva, es decir, para que grave a quien más tienen y para que impida cualquier carga en contra de las clases populares, de la gente que menos tiene. Actuar con responsabilidad en medio de un escenario muy complicado para la política nacional, para la economía nacional, muy complicado para las economías de los países del mundo, donde los elementos internacionales están incontrolables para las acciones que se puedan tomar. Pues vamos a actuar con responsabilidad, pero vamos a revisar la reforma hacendaria y fiscal que se aprobó en el año 2013. Para ello, ¿perdón? No, vamos a revisar el tema de los impuestos para que paguen más quien más gana. Es un asunto de progresividad, pero que no se piense que estamos en favor de más impuestos. Tenemos que preservar los ingresos de la nación, sino de dónde se obtienen ingresos para la política social, la política económica, cultural, todas las acciones que el Estado tiene para preservar su calidad de rector de la vida nacional. Vamos nosotros a tener como prioridades el desarrollo de la reforma, si es constitucional en esa materia, pero en su conjunto en leyes secundarias sobre los temas de seguridad pública para poder fortalecer las instituciones penitenciarias, policiales, de inteligencia y poder de esa forma generar una condición de mayor confianza y de una efectividad en las acciones del Estado en contra del crimen en México. ¿Qué normatividades, qué leyes, qué es lo que piensa que en la próxima legislatura podría el PRD aportar como iniciativa? En este sentido, pero concretamente, para este todos? tema o en todos. Bueno, ahí estamos en todos estos temas. Hay una propuesta del Ejecutivo sobre seguridad pública y Estado de Derecho, de la cual tenemos planteamientos concretos. Tenemos que revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para devolver la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública. No funcionó que en una sola secretaría, en una supersecretaría, se alojaran todas las atribuciones de régimen político, de gobernanza y de seguridad pública y sistema penitenciario. Así es que no funcionó, hay que fortalecer por eso las instituciones con diferentes leyes. Vamos a construir nuestras propuestas para poder para ir construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción, 2 leyes generales, reformas hasta 20 o más leyes existentes, ¿sí? El Sistema Nacional de Transparencia con la Ley de Archivos, la Ley Federal de Transparencia, o sea, un conjunto de leyes que van a hacer que la próxima legislatura, la 63ª legislatura, deba de ser tan productiva como lo fue la 62ª que está concluyendo. Bueno, nosotros como prioritario lo fijamos y
van a ver el documento que les va a ser entregado. Tenemos que concluir la reforma política del Distrito Federal y vamos a concluir la reforma constitucional al tema del salario, no solamente desde el punto de vista de la desindización, sino tenemos que generar un gran debate para algo tan importante como es el instrumento de justicia social más importante, que es el salario. Así es que nosotros estamos atentos a ello. Ya hay una iniciativa porque hay un fenómeno. Cuando se detiene, si hablamos del ámbito territorial, en el Distrito Federal, alguien con un arma prohibida, inclusive de aquellas que son de uso reglamentario para el ejército, se remite a las autoridades federales y la ley federal permite su libertad bajo caución para cada una de estas personas. Entonces hay que reformar el Código Penal, hay que aumentar la penalidad. No es delito grave en este momento, hay que hacerlo delito grave, porque de lo contrario estamos permitiendo que mucha gente use armas prohibidas, que haya un asunto de riesgo, de peligrosidad, y que prevalezca la cultura de la impunidad, la cultura por la cual se cree que violentar cualquier norma puede ser posible porque no hay castigo. Entonces contribuye a la cultura de la impunidad. Senador, en el tema de transparencia hemos visto muchas reformas a nivel constitucional y bueno, queda pendiente este documento del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, pues no se ha visto que funcionen todas estas reformas, sobre todo en temas como Casa Blanca, las casas de varios funcionarios. Y hace unos días pues salen precisamente de los accionarios. Mira, lo que no está funcionando en México, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, es la integridad en el desempeño del servicio público. Todo aquel que desempeñe una función tiene que hacerlo atendiendo a los principios rectores de esa función. Y el primero es la independencia, la objetividad, el cumplimiento estricto de la función para la cual fue designado. Y es lo que está fallando en México. La relación con el poder público es dominante, la del poder ejecutivo o la de la supremacía del poder ejecutivo frente a los otros cargos del mismo poder y de los otros poderes. Es lo que no ha funcionado, la verdadera independencia de la persona que desempeña una función pública. Porque las leyes ahí están, las leyes, los marcos ahí están. Inclusive, más allá de que estemos construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, hoy como está el sistema jurídico es suficiente para que hubiera un desempeño imparcial, suficiente, creíble en cada uno de los asuntos de los servidores públicos, como es el que te refieres del titular de la Secretaría de la Función Pública. ¿Lo ratificaron en la coordinación? Sí, claro, ayer. ¿No supiste? No.